La vez pasada estuvimos mirando un poquito gases reales. Primero estudiamos cuán real o cuán ideal era un gas a través del factor de compresibilidad Z, que habíamos definido como P por B sobre nRT y que eventualmente habíamos interpretado como el cociente entre P y P ideal, donde P ideal sería la presión que tendría el gas en cuestión si se comportara como ideal ocupando el mismo volumen y la misma temperatura. Vimos experimentalmente que las curvas de Z en función de P, si este es el 1, tenían una formita más o menos así, y después se cruzaban así, donde esto era una temperatura T1 y esto es una temperatura T2 mayor a T1. Lo que observábamos era que en el límite de presiones tendiendo a 0, el Z se acercaba al valor 1 que caracteriza el comportamiento ideal. Para un rango de presiones intermedias, el Z era menor que 1 y esta era la zona donde el gas estaba dominado por los efectos atractivos. Y después, a presiones más altas, el gas estaba dominado por efectos repulsivos y el Z se hacía mayor que 1. Esto lo interpretamos la parte atractiva después en base a un modelo microscópico, a los potenciales que regulan la interacción entre elementos neutros. La parte atractiva tenía que ver con las interacciones entre dipolos permanentes o inducidos de un gas, de los componentes de un gas, y la parte repulsiva con la imposibilidad de solapar nubes electrónicas. El carozo, lo que se llama el carozo repulsivo del potencial. Este factor de compresibilidad nos permite saber cuán ideal es un gas. Después, para tratar un gas real, vimos dos alternativas, no son las únicas. Una primera alternativa que era a través de desarrollos en serie, que se conocen como los desarrollos del virial. Y teníamos un desarrollo en potencias de P y un desarrollo en potencias de la densidad, 1 sobre el volumen molar. Cualquiera de estas dos alternativas puede usarse para describir el gas. Si uno quiere tener la descripción exacta, completa, tiene que tener todos los términos de la serie infinita, lo cual puede ser un poco incómodo. Para tener un tratamiento aproximado puede quedarse con unos primeros términos simplemente. Después, la otra alternativa que exploramos para describir el gas real era un modelo que predice una ecuación de estado, que es el modelo de Van der Waals. Mediante el cual veíamos que la presión tenía la forma RT, volumen molar, menos B, menos A, sobre el volumen molar al cuadrado. Esta es la ecuación de estado. Es una ecuación de estado que tiene dos parámetros, A y B. Esos parámetros son números fijos para un determinado gas, no son funciones. Hay un A y un B para el nitrógeno, un A y un B para el oxígeno, etc. El parámetro A era lo que estaba de alguna manera representando a la contribución atractiva y el parámetro B a la parte repulsiva que uno interpretaba a partir del volumen que ocupan los componentes del gas. Esta ecuación describe este comportamiento experimental observado por Z y también se puede usar para describir de manera aproximada el comportamiento real de algunos gases, aunque no es una muy buena opción para describir cuantitativamente con precisión el comportamiento de un gas, pero sí es interesante por incluir estos dos efectos de una manera sencilla y también porque predice que en determinadas condiciones el fluido de Van der Waals se inestabiliza y esa inestabilidad se interpreta como que el sistema se separa en dos fases, una fase gaseosa y una fase líquida. Eso ocurría a temperaturas por debajo de la temperatura crítica y a partir de examinar las isotermas de esto pudimos encontrar cuál era la condición que describía al punto crítico y relacionar estos parámetros con las coordenadas críticas del gas.
Finalmente terminamos viendo la ley de estados correspondientes, que es una ley que dice que varios gases diferentes en su naturaleza tienen un comportamiento universal si son expresadas las variables de esos gases en variables adimensionales, cuyas dimensiones se toman a partir de justamente las coordenadas críticas. O sea, hablamos de una presión reducida, que era la presión medida en unidades de la presión crítica, una temperatura reducida y un volumen reducido. Con eso terminamos una primera aproximación al mundo de los gases. Ahora vamos a avanzar un poco más en el formalismo termodinámico. En la clase de hoy vamos a repasar un poco la primera ley y estudiar un poco los distintos tipos de trabajos que hay en termodinámica. En la primera parte voy a formular la primera ley y tratar de dar una justificación, entre comillas, o una motivación para la primera ley. No la vamos a poder demostrar porque es una ley, pero sí vamos a poder, de alguna manera, ver cómo, a partir de ciertos resultados experimentales, uno puede verse inducido a formular esa ley. Después de eso vamos a detallar entonces un poco los distintos tipos de trabajo que hay en termodinámica y finalmente vamos a ver 3 aplicaciones de la primera ley. Las 2 primeras con algunas cuentitas relacionadas con las capacidades caloríficas y la última un ejemplo un poco más pictórico, que es estudiar un poco el balance de energía en la Tierra. Entonces, borro y empezamos con el primer bloquecito. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda de la clase anterior? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, entonces vamos con la... Como vimos en la primera clase, la primera ley de la termodinámica no es conceptualmente una cosa muy compleja de comprender, porque básicamente es la conservación de la energía ampliada de alguna manera para incorporar todo un conjunto de interacciones que uno no encuentra cuando la estudia en el contexto de los problemas mecánicos, pero no nos cuesta entenderla porque ya tenemos de alguna forma incorporado el concepto de conservación de energía. En el momento en que esta primera ley se formuló por primera vez, era una ley difícil de entender, por varias razones. Por un lado, el concepto que se tenía de energía estaba estrictamente ligado a los problemas mecánicos. Los fenómenos electromagnéticos, las reacciones químicas, las baterías, todo ese tipo de fenómenos se estaban descubriendo en el momento en el que esta ley estaba entrando en ebullición, por decirlo de alguna forma. Entonces, la idea de energía no estaba fácilmente asociada a todos los otros fenómenos eléctricos, magnéticos que mencioné recién. Eran como campos separados. Por otro lado, no era muy claro qué era el calor. De hecho, había 2 teorías contrapuestas y mucho debate alrededor de eso. Una, la teoría del calórico, de la cual todavía heredamos un montón de terminología, como capacidad calorífica, calor latente, cuando hablamos de flujo de calor, etc. La teoría del calórico era una teoría medio oscura en el sentido de que lo que se creía era que un cuerpo caliente, había un fluido que era el calórico, un fluido indestructible, sin masa, y que estaba contenido en mayor cantidad en los cuerpos calientes que en los fríos. Cuando uno ponía en contacto un cuerpo caliente con un cuerpo frío, el calórico que estaba en mayor cantidad en el cuerpo caliente pasaba al cuerpo frío hasta que uno tenía la misma cantidad de calórico en los 2 cuerpos. Entonces, la capacidad calorífica es cuánto calórico puede tener un cuerpo. Y ese fluido pasaba de un cuerpo al otro. De ahí viene la idea de flujo de calor. Era una teoría que estaba un poco vinculada también al tratamiento continuo de todos los problemas del calor y los principales proponentes de esa teoría eran los científicos franceses, Laplace, Fourier, el mismo Carnot, que tuvo un rol fundamental para la segunda ley de la termodinámica. Cuando pensó en esa segunda ley, pensaba en el calor a través de la teoría del calórico. Por otro lado, había otro conjunto de gente que
vinculaba el calor con fenómenos microscópicos, con las vibraciones y el movimiento de los átomos o los componentes microscópicos de la sustancia. Y esa contraposición entre esas dos ideas y la falta de un concepto claro de qué era el calor también complicaba el tema de la conservación de la energía. Lo que terminó definiendo la cosa fueron una serie de experimentos que hizo Joule entre 1840 y 1850, buscando encontrar lo que se llamaba el equivalente mecánico del calor. Los fenómenos del calor se medían típicamente con unidades de calorías, los fenómenos mecánicos con energía en unidades de energía. Y lo que Joule buscaba era ver si había una relación entre esas dos cosas, básicamente viendo cuánto trabajo tenía que hacer para en una determinada sustancia aumentar su temperatura en 1 grado. Típicamente la caloría está definida como la cantidad de calor que yo le tengo que dar a 1 gramo de agua para subir la temperatura desde 14 grados hasta 15 grados, a presión atmosférica, toda una serie de cosas, pero lo que Joule dijo, bueno, a ver cuánto trabajo tengo que hacer sobre esta agua para darle 1 caloría de calor. Y encontró que la cantidad de trabajo que tenía que darle era siempre la misma, independientemente de cómo hacía ese trabajo. Entonces, el hecho de que hubiera una equivalencia entre unidades sugería que eran básicamente el mismo concepto, que no eran cosas diferentes, calor y trabajo, eran formas distintas de transferir la energía, pero no eran cosas distintas, era siempre energía que pasaba de un cuerpo al otro. Y eso de alguna manera simplificó y dio lugar a la primera ley de la termodinámica como la conocemos hoy en día. Lo que les voy a presentar es una motivación inspirada en esos experimentos, es una secuencia lógica que desarrollaron Max Born y Kara Teodori en 1910, no es muy reciente, pero es interesante, es sencilla y nos permite de alguna manera entender cómo es que se puede justificar esta primera ley. Es una reinterpretación de los experimentos estos de Joule. Entonces, la primera etapa de esta motivación es la generalización de las observaciones de Joule y en esas observaciones lo que Joule vio es que si tenía un sistema que estaba en un estado inicial, vamos a ponerle estado I, el sistema está en un estado inicial y lo hacemos evolucionar hasta un cierto estado final. Estos dos estados estaban fijos y lo hacemos evolucionar adiabáticamente. Ahí me acabo de saltear una cosa, ya la voy a explicar. Anoto esto y hacemos una llamadita y seguimos el link de adiabáticamente. Adiabáticamente. Pausa. Defino qué es adiabático, que había olvidado decir antes. Lo que vamos a definir es una pared o límite adiabático. Y esto es, lo digo y después lo anoto, una pared o un límite adiabático es una pared tal que si ponemos un sistema en equilibrio encerrado por una pared con estas características, la única forma de cambiar el estado de equilibrio de ese sistema es haciendo trabajo. No hay ninguna otra manera de hacerlo. O sea, en términos coloquiales, es algo que es impermeable al calor, básicamente. Entonces, es un límite tal que si un sistema
Entonces, es un límite tal que si un sistema está encerrado por esta pared y está en equilibrio, la única forma de cambiar ese estado es haciendo trabajo. Es una definición que únicamente recurre a la idea de trabajo, que es una idea que en principio está clara a partir del concepto mecánico y a partir de la generalización de ese concepto que vamos a hacer en pocos minutos más. Lo contrario de una pared adiabática es una pared diatérmica. Pared es una manera diatérmica. Es una pared que no es adiabática. Entonces, tenemos una clasificación adicional de los límites. Un límite puede ser adiabático o puede ser diatérmico. Puede ser impermeable o impedir el pasaje del calor o el pasaje de energía en forma de calor, o puede ser diatérmica, que es lo contrario, algo que permite que el calor fluya a través de ella. Entonces, volviendo a la motivación de la primera ley, la primera etapa de esta demostración, entre comillas, es la generalización de las observaciones de Joule, y en esa generalización vamos a considerar un sistema que está en un estado inicial y lo llevamos a un estado final adiabáticamente, o sea, encerrado en una pared adiabática, haciendo distintos tipos de trabajo. Distintos tipos de trabajo quiere decir distintos tipos de trabajo usando distintas interacciones. Lo que hizo Joule fue el famoso experimento de las paletas. Se obtenía el agua y tenía unas paletas adentro del agua que las podía agitar para que el trabajo mecánico que hacía para mover esas paletas a través de los fenómenos de viscosidad disipara energía dentro del líquido. Esa era una forma. Después frotaba dos cosas por fricción directa y también a partir de ahí veía cuánto trabajo tenía que hacer para subir la temperatura en 1 grado, o ponía una resistencia y hacía circular una corriente y medía cuánta corriente y a qué tensión había hecho ese experimento. Con todos esos tipos de experimentos, sea cual sea el tipo de trabajo que usaba, siempre veía que la cantidad de trabajo era exactamente la misma. No había diferencias. Entonces, de ahí se veía que si el estado I y el estado F eran siempre los mismos, la cantidad de trabajo es indistinta. En esos casos, trabajo adiabático es el mismo. Si tenemos algo que vale siempre lo mismo independientemente del camino acá es la forma de hacer trabajo, ¿qué es lo que podemos decir de esa cantidad? Que es una función de estado, o por lo menos que podemos definir una función de estado a partir de eso, ¿sí? Encontramos algo que, vayamos por donde vayamos, siempre vale lo mismo. Entonces de ahí decimos, fenómeno, hay una cosa que es delta U, que es la U final menos la U inicial, y la vamos a definir exactamente igual al trabajo adiabático que tenemos que hacer para conectar esos dos estados iniciales y finales. Es una definición operacional, si quieren. Estamos dando una receta para ver cómo definimos esa energía. Esta U es la energía interna, se le llama energía interna. Esta es la primera parte. En la segunda parte, hacemos que el sistema I, el sistema vaya del estado inicial al mismo estado, desde el mismo estado inicial I hasta el estado final F, exactamente el mismo, por un proceso arbitrario. Arbitrario, en particular, quiere decir no necesariamente adiabático. Y si uno hace eso, lo que observa
es que en general el trabajo es distinto al trabajo adiabático. O sea, el trabajo que teníamos que hacer en el proceso 1 es diferente al trabajo que tenemos que hacer en un proceso arbitrario que no necesariamente sea adiabático. Ahí estamos en un problema circunstancialmente porque lo que vemos es que esta variación de energía interna ya no es igual al trabajo. Pero lo que podemos hacer es resolver eso inventando una nueva cantidad. Los físicos somos especialistas en eso. Si esto es distinto, a la diferencia esa asignémosle un valor, un nombre, una cantidad. Esa cantidad es Q. La llamamos Q y ese Q es el calor. Eso, si no recuerdo mal, era el paso 3. Creo que me salté. Exactamente, era el paso 3. Ya que hicimos tanto esfuerzo en definir algo, pongámosle una etapa. Entonces, 3. Definimos Q de esta manera, calor, y de ahí automáticamente tenemos la primera ley. Reordenando esto, obtenemos la primera ley, que nos dice que la única forma de variar la energía interna de un sistema es a través del calor o a través de trabajo. Esta es la versión para sistemas cerrados, que es la que vamos a ver hoy. Si el sistema es abierto, aparece una tercera forma de cambiar la energía, que es a través de intercambiar materia. Pero en el caso de un sistema cerrado, solo están estas dos posibilidades. Esto parece medio tramposo, ¿no? ¿Cómo, si ustedes lo hacen en el parcial, van a decir, ¿cómo puedes definir una cosa así? ¿Cómo está justificado eso? Bueno, es una ley, no hay forma de demostrarlo, pero las consecuencias de esta definición son todas consistentes. Todo lo que se deriva de esto tiene sentido. Esta cantidad Q definida de esta manera coincide con todas las ideas intuitivas que del calor tenemos. Y eso de alguna manera responde a que, más allá de que haya muchas formas de hacer trabajo sobre un sistema y que haya varias maneras de intercambiar energía en forma de calor, por conducción, por convección, por radiación, independientemente de toda esa multitud de fenómenos, las variaciones de energía se pueden clasificar en dos grandes clases. Una manera de variar la energía con procesos ordenados, entre comillas, o con procesos desordenados. Cuando uno hace trabajo sobre un sistema, por ejemplo, si comprimimos el gas con un pistón, lo que hacemos es comunicarle a la velocidad de las componentes de ese gas una velocidad uniforme. Estamos comprimiendo en una determinada dirección. No le damos a cada partícula una velocidad diferente en una dirección distinta. Si hacemos trabajo eléctrico, al imponer un campo eléctrico, estamos dando una dirección particular y estamos acelerando las cargas en una determinada dirección. Pero si ponemos en contacto dos cosas que tienen distintas temperaturas, ese orden no está presente. Cuando algo tiene más temperatura, imaginemos dos cuerpos de una misma sustancia y uno con más temperatura que el otro. El cuerpo que tiene más temperatura, lo que le pasa microscópicamente es que los átomos que lo componen están vibrando con mayor amplitud, tienen una velocidad media más grande que en el cuerpo que tiene menor temperatura. Cuando los ponemos en contacto, a través de las colisiones al azar y de las vibraciones de esos dos cuerpos que están en contacto, esa energía cinética mayor que hay en el cuerpo de mayor temperatura se va transfiriendo gradualmente, pero de manera desordenada, al cuerpo de menor temperatura, porque una partícula vibra en una dirección, la otra en otra, y le van comunicando esa velocidad en distintas direcciones y con diferentes tipos de choques. Entonces, esa es una manera, de alguna forma, desordenada de transferir energía. Y el orden o desorden de eso tiene que ver con la posibilidad de recuperar esa energía o perder parte de esa energía para volver a hacer trabajo, algo sobre lo que vamos a volver en la segunda ley. Digamos, las dos son formas de transferir energía, en ese sentido son equivalentes
y se pueden medir con las mismas unidades, tanto calor como trabajo se pueden medir en joule o en calorías, en lo que ustedes quieran, pero hay alguna diferencia respecto a la calidad de esa transferencia. En un caso es una transferencia ordenada y yo voy a poder volver a recuperar esa energía que le pasé a algún cuerpo haciendo trabajo, mientras que si se la paso en forma de calor, hay una parte de esa energía que no la puedo recuperar para hacer trabajo, porque necesitaría coordinar los movimientos aleatorios de los átomos o de las moléculas para que todos cooperen y me muevan algo en una dirección preestablecida, algo que sin poder operar microscópicamente no podría hacer. ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, esto es más o menos la motivación de esa ley, que es la que vamos a usar de aquí en adelante con bastante asiduidad. Algunos comentarios sobre esto. Vimos que la energía, que podíamos definir una función de estado porque había una cantidad que era siempre la misma independientemente del camino que siguiéramos, que era el trabajo adiabático. Ahora, conectando estos mismos estados iniciales y finales acá o allá, vimos que la cantidad de trabajo que teníamos que hacer en un caso o en el otro era distinta. Eso nos dice que el trabajo no es una función de estado, porque estoy conectando los mismos estados por distintos caminos y la cantidad de trabajo que tengo que hacer es diferente. Así que si bien la energía es una función de estado, el trabajo no es una función de estado. Y si esto no es una función de estado, esto tampoco puede ser una función de estado. Así que este es el caso de dos no funciones de estado que combinadas dan una función de estado. Algo parecido a algunos de los ejercicios que hicieron al principio, donde la combinación de dos diferenciales inexactos daba un diferencial exacto. ¿Qué otro comentario? Bueno, y la idea que uno siempre menciona de conservación de la energía, como que la primera ley es la conservación de la energía, estrictamente vale cuando el sistema está aislado. Si el sistema está aislado y no puedo intercambiar energía en forma de calor o en forma de trabajo, la suma de estos dos términos es cero y las variaciones de energía interna son cero. O sea, la energía se conserva. La energía del estado final es igual a la energía del estado inicial. Eso es lo que sería la conservación de la energía en el sentido que habitualmente manejamos en mecánica. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Dudas? No. Bien. Veamos, ya que hablamos de mecánica, cómo se conecta esto con la idea tradicional de energía en mecánica. Lo que veíamos, lo que uno sabe de mecánica es que el trabajo total que uno haga sobre un determinado sistema es igual a la variación de energía cinética. Y ese trabajo total también muchas veces se puede descomponer en un trabajo conservativo y un trabajo no conservativo. O sea, algunas de las interacciones se pueden describir en términos de potenciales. Eso nos permite ver que cuando esos trabajos vienen de esos potenciales, este trabajo conservativo se puede poner como menos la variación de una energía potencial y el trabajo no conservativo queda como estaba. Combinando estas dos cosas, uno ve que tiene esta identidad. Y si sumo la energía potencial, la paso para este miembro, puedo definir una variación de la energía total, que es la suma de la variación de energía cinética y la energía potencial, y que todo eso es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas que estén operando en el sistema. Todo esto uno lo usa para cuerpos puntuales o en el mejor de los casos para un cuerpo rígido, pero al cual no le observa la estructura interna, simplemente dice es un cuerpo que tiene vínculos, de tal manera que todas las
partes que lo componen no se pueden desplazar una respecto a la otra, pero no estoy viendo qué pasa dentro de ese cuerpo. ¿Cómo se relaciona esto con aquello? Bueno, simplemente hay que combinarlos, digamos. Eso es algo nuevo que no está presente en esta expresión. La expresión completa, que incluye las dos cosas, es agregar del lado de las energías la variación de energía interna y del lado de los trabajos el calor. O sea, además de tener la posibilidad de cambiar la energía asociada al movimiento de una partícula, de un sistema, cuando el sistema se mueve como un todo, o su energía potencial cuando se mueve dentro de un campo potencial como un todo, tengo la posibilidad de cambiar la energía en el interior de ese sistema, por las interacciones que hay adentro de eso. Y además de cambiar esa energía haciendo trabajo, tengo la posibilidad de hacerlo intercambiando energía en forma de calor. Esta es, si quieren, la primera ley en su versión más amplia para un sistema cerrado. En general, en los problemas termodinámicos que nosotros vamos a abordar, estas partes no las vamos a tener en cuenta, no vamos a ver cómo ocurre una reacción química mientras lanzo un reactor a 10 metros por segundo en un campo gravitatorio y que cae hacia un lago. Si lo hiciéramos, agregaríamos estos términos, ¿sí? Pero o sea, no hay ningún problema. En muchos problemas ingenieriles estas cosas se incluyen, porque juegan un papel relevante. Y esto de acá, que en mecánica uno lo llamaba como trabajo no conservativo, va a ser simplemente el trabajo para nosotros, que son todos trabajos no conservativos los que consideramos. O sea que esto básicamente, en general, se va a reducir a eso de allá arriba. Pero esa es la conexión completa. Cada una de las leyes de la termodinámica imposibilitan la existencia de móviles perpetuos de la especie a la que corresponde la ley. ¿Qué quiero decir con eso? Un móvil perpetuo de primera clase no puede existir por la primera ley de la termodinámica. Un móvil perpetuo de segunda clase no puede existir por la segunda ley de la termodinámica. Un móvil perpetuo de primera clase es algo que, operando cíclicamente, en un ciclo la variación de energía interna es por definición cero porque conectamos el mismo estado, y esto es una función de estado. Un móvil perpetuo de primera especie sería algo que, operando cíclicamente, con un cero acá, lo único que hace es producir trabajo, sin consumir calor ni nada. O sea, con un cero acá y un cero acá, tiene algo distinto de cero ahí. Claramente es imposible. Esto lo impide. ¿Puede ser que no produzca trabajo de alguna manera? ¿Que no produzca trabajo? Si no produce trabajo, sí. O sea, puedes tener algo que opere cíclicamente. Sí, un ciclo que vayas a un estado y vuelvas al mismo y elimine, hagas, no sé, por ejemplo, comprimís y expandís un gas en un recipiente adiabático. Que sea repetitivo, o sea, en el tiempo se puede hacer, puede ser una sola vez, algo que sea. No, yo no digo una sola vez. Agarrás un pistón, lo comprimís, lo expandís, lo comprimís y lo expandís. Y te pasás toda la tarde haciendo ese trabajo y haces ciclos. Si son adiabáticos, no estás intercambiando calor con nadie. Lo único que haces es cansarte vos, pero no producís nada. Claro, en general lo que uno busca es algo cíclico para que sea repetitivo, para que uno pueda iterar y que produzca trabajo. Y la gracia de todos los sistemas que hacen eso es que consumen calor. En principio, según la primera ley, uno podría tomar calor de una única fuente y producir trabajo. Nada lo prohíbe según esto. ¿Y hay algún sistema que vos perturbes algún estado inicial y sin que después vos hagas nada que... ¿Oscilando? Claro, por ejemplo, oscilando, moviéndose o algo por el estilo. O sea, no violaría esta ley, por ejemplo. No violaría esta ley, pero en general todos los sistemas que naturalmente presentan oscilaciones necesitan tener un flujo de energía alimentándolo. Pueden estar en estado estacionario, pueden recibir la misma energía que eliminan, pero necesitan intercambiarla de alguna manera para estar funcionando. Si no,
Si no intercambian nada con nadie, los sistemas van hacia un estado de equilibrio y se quedan ahí planchados. ¿Qué otra pregunta hay de esto? Bueno, antes de pasar al segundo bloque de trabajo, les propongo hacer un ejercicio de la guía que lo proyecto inmediatamente aquí. Son 5 o 10 minutos a lo sumo. Piénsenlo, lo discutimos y seguimos con la clase. Son 5 enunciados y hay que discutir si son verdaderos o falsos y justificar por qué ocurre una cosa o la otra. El primero, ¿verdadero o falso? La primera ley de la termodinámica requiere que la energía total de cualquier sistema se conserve dentro del sistema. Dicen falso, ¿por? Claro, tendría que ser no solo cerrado, sino aislado, ¿no? Para que pase eso. Si es aislado, sí, pero en general no hace falta que se conserve, puede variar. En un proceso cíclico, el trabajo neto está determinado por el calor intercambiado por el sistema con el medio. ¿Verdadero? Sí. En un proceso cíclico, la variación de energía interna es 0, entonces el trabajo es igual a menos el calor o viceversa. El tercero, en un proceso adiabático en el cual el sistema entrega trabajo al medio, la energía interna no puede aumentar. Verdadero, está bien, perfecto, no hay problema ahí. ¿Podría permanecer igual? No. Porque si el sistema entrega trabajo al medio y el proceso es adiabático, o sea, no puede compensar ese trabajo que está entregando en forma de calor, tiene que variar su energía y tiene que disminuir. El D, la compresión adiabática de un sólido no puede aumentar su energía interna. Falso, ¿no? Si es adiabática, de vuelta no hay calor intercambiado. Y dice que la compresión no puede aumentar, no, si uno comprime en general hace trabajo sobre el sistema y eso aumenta su energía. El último es importante, si un gas está contenido en una parte de un recipiente de paredes rígidas y adiabáticas y se expande a otra parte del mismo recipiente que inicialmente estaba cerrado al vacío, la energía interna del gas no puede aumentar. Verdadero. ¿Y podría disminuir? ¿Cómo? Claro, acá me dicen todos que no puede ni aumentar ni disminuir. Y el argumento un poco es que si las paredes del recipiente son rígidas, de ahí deducimos que no puede haber trabajo sobre ese recipiente ni ese recipiente puede hacer trabajo contra el medio. Si es adiabático no puede intercambiar calor, entonces es un sistema aislado. Pase lo que pase adentro de este sistema, su energía no puede cambiar nunca, porque está aislado justamente. Esa es la conservación de la energía para un sistema aislado. Podemos poner en un recipiente adiabático y rígido hidrógeno y oxígeno y un sistema para hacer una pequeña chispa y la energía de ese sistema, las explosiones que pasen ahí adentro, no puede cambiar. Porque no hacemos ni trabajo ni le damos calor. La reacción que quieran, la combinación de cualquier cosa que esté dentro de un sistema aislado, su energía no puede cambiar. Bien. ¿Está claro? ¿Alguna duda de esto? Seguimos entonces. Vamos entonces a estudiar un poquito el trabajo en termodinámica. Hay un montón de formas distintas de hacer trabajo en sistemas termodinámicos, dependen de las interacciones que uno o que el sistema esté pudiendo tener con el medio. No vamos a ver todas, obviamente. Vamos a ver un par de ejemplos con cierto detalle y después voy a darles una lista de algunas expresiones que podemos encontrar. No exhaustiva. Trabajo en termodinámica. El trabajo es siempre una generalización de la idea mecánica del trabajo. En la cual el diferencial de trabajo es F por dr, si quieren, en forma vectorial. El primer ejemplo que vamos a ver es trabajo, lo que se llama trabajo expansivo o trabajo de compresión.
que es el trabajo que uno hace cuando comprime un cilindro que contiene un gas adentro de un recipiente rígido. El dibujito de siempre. Tenemos este pistón. Hacemos una fuerza externa sobre ese pistón. Este pistón tiene un área A. Acá está el gas. Y de este estado pasamos a un estado final desplazando un poquitito el pistón hacia adentro en una distancia diferencial X. Esta distancia de acá es de X. Siempre hacemos la misma fuerza externa sobre el pistón. Como consecuencia de ese movimiento, el gas se comprime un poco. Ese es un caso de trabajo mecánico convencional, ¿no? Estamos aplicando una fuerza, desplazamos al pistón, así que el diferencial de trabajo, que lo voy a llamar tachándole la D para tener presente que es un diferencial inexacto, es el producto de la fuerza externa por el desplazamiento de ese diferencial X. Pero si dividimos y multiplicamos por el área del pistón, lo que obtenemos es que A por dx es el diferencial del volumen que varió en el sistema, en el gas. ¿Sí? Esto es un diferencial de volumen. Y esto que está acá, la fuerza por unidad de área, es la presión. Entonces, esto también lo podemos escribir como menos la presión externa por el diferencial de volumen, donde agregué el signo menos a propósito para adherir a la convención adquisitiva Hay dos posibles convenciones. La convención adquisitiva es que todo lo que ingresa al sistema es positivo. El trabajo que se hace sobre el sistema es positivo, el calor que entra al sistema es positivo. Es positivo. Hay libros donde se toma la otra convenciones distintas, incluso a veces una para, en general, en los libros de ingeniería, el trabajo que hacen los sistemas se lo considera positivo porque se mira a los sistemas como dispositivos para producir trabajo. Entonces, a veces se toma el trabajo como P diferencial B. Nosotros vamos a tomarlo como menos P diferencial B. Habrán notado ahí que escribí P externa y no P. Y eso tiene una razón. En general, esa es la definición formal del trabajo, porque siempre el trabajo y el calor son intercambios de energía entre el sistema y el medio. El medio es lo externo y es el medio el que hace trabajo sobre el sistema o el sistema sobre el medio, pero no es el sistema que hace trabajo sobre sí mismo. Entonces, si el medio hace trabajo sobre el sistema, tengo que usar las variables del medio para ver qué consecuencia tienen esas variables sobre el sistema. Pero en general, después uno termina utilizando la expresión menos P de B, donde P es la presión del sistema. Ese cambio entre P externa y P no se puede hacer ligeramente, solo vale en determinadas condiciones. Es muy útil porque uno termina describiendo todo el problema en función de las variables del sistema, que es lo que
habitualmente conoce y le interesa. Pero para poder hacer eso, el proceso tiene que tener una característica fundamental, que es que sea reversible. Definamos qué es un proceso reversible. Entonces, esto es como una especie de paréntesis en trabajo para poder cambiar esa P externa por P. Un proceso reversible es un proceso tal que está hecho de tal forma que puedo invertir la dirección de evolución de ese proceso cambiando infinitesimalmente los valores de las variables. La definición es cortita, pero no es tan sencillo de terminar entendiendo. Un proceso es reversible, entonces, ahora lo discutimos un poco. Cuando su dirección de evolución puede invertirse mediante cambios infinitesimales en las variables de estado. ¿Qué sería en este ejemplo? Para poder comprimir el gas, lo que necesitamos es que la fuerza externa sea un poquito más grande que la fuerza que el gas le hace al pistón, ¿sí? Si no hubiera un rozamiento acá en el pistón, del pistón contra el cilindro, con una fuerza un poquitito más grande que la fuerza que hace el gas, yo puedo comprimir el gas sin problemas. Si quisiera invertir la dirección de evolución de este proceso, lo que tendría que hacer es aumentar infinitesimalmente la presión adentro del sistema y esa compresión se convertiría en una expansión. ¿Sí? Si hubiera rozamiento acá, no tengo que hacer un poquitito más de fuerza, tengo que vencer la fuerza finita asociada al rozamiento entre el pistón y el cilindro. En ese caso, la fuerza externa tiene que superar en una cantidad finita a la fuerza interna, y si quiero invertir ese proceso, lo que tengo que hacer es aumentar en una cantidad más que infinitesimal la presión interna para poder expandir ese gas. ¿Sí? Que algo sea reversible no quiere decir que yo no pueda volver al estado inicial del sistema. Si tuviera fricción, lo comprimo y después, tirando para afuera, lo vuelvo al mismo estado que estaba antes. Lo que quiere decir es que lo puedo hacer mediante cambios infinitesimales, y la consecuencia de eso es que cuando uno revierte un proceso reversible, todo vuelve al inicio en el sistema y todo vuelve al inicio en el medio. El universo permanece inalterado. Ahora, cuando yo revierto algo en general, un proceso irreversible, puede ser que el sistema vuelva al estado inicial, pero el medio de alguna manera guarda alguna información o tiene alguna característica distinta que recuerda que hubo un proceso irreversible. Algo se perdió y no lo puedo recuperar. Un proceso, para que sea reversible, tiene que ser cuasiestático. Si no es cuasiestático, no puede ser reversible. Pero que sea cuasiestático no me asegura que sea reversible. Puedo hacerlo muy lento, esta compresión yo la podría hacer muy lentamente, de manera cuasiestática, pero con una tremenda fricción, y el proceso sería irreversible. O sea, tiene que ser cuasiestático, pero la cuasiestaticidad no me asegura la reversibilidad. Y también un proceso reversible tiene que ser cuasiestático y no tiene que haber fenómenos disipativos. Es la otra condición. La fricción en este caso
de fuerzas viscosas, ningún tipo de fenómeno que de alguna manera genere calor, por decirlo de alguna forma. De más está decir que un proceso reversible es una idealización, ¿no? Así como los procesos cuasiestáticos. Ningún proceso natural es intrínsecamente reversible. Siempre hay fenómenos disipativos involucrados. Lo que uno puede hacer es tratar de acercarse lo más posible a un proceso reversible, pero nunca va a tener un proceso reversible completo. ¿Qué más? Cuando el proceso es entonces reversible y la presión, la fuerza externa difiere de la fuerza interna en una cantidad infinitesimal, ahí sin ningún problema puedo cambiar la presión externa por la presión, porque la diferencia es un diferencial y quedaría un diferencial de segundo orden en esa expresión. Entonces, volviendo al trabajo de expansión, si el proceso es reversible, P es igual a la presión externa, menos de un diferencial, y entonces el diferencial de trabajo se escribe como menos P de B, todo en función de variables del sistema. Que este trabajo no sea una función de estado quiere decir que cuando yo calculo el trabajo como la integral del diferencial de trabajo entre un estado A y un estado B, esto así no me significa absolutamente nada. Tengo que especificar el camino. Si no especifico el camino, esto no es W en B menos W en A. Eso sería así si fuera una función de estado, pero no lo es. En general, es muy fácil ver que eso depende del camino. Para el caso de un gas en un pistón, podemos pensar en un gas ideal o un gas cualquiera. Imaginemos que esto es una isoterma, y esta es la misma isoterma. Tengo acá un estado A y un estado B. Si me muevo de un estado al otro por este camino, ese camino que está ahí, el trabajo es esto que está acá y en este caso es menos la integral de P de B entre, digamos, BA y BB. Si llamamos esto el camino 1 por el camino 1, esto que está acá es el área bajo esta curva. Ahora, si estos dos estados, los mismos estados, los conecto por un camino diferente, por ejemplo, uno que vaya a volumen constante y después vaya a presión constante, ahí el trabajo va a ser este que está acá. Este sería el trabajo por el camino 1 y el trabajo por el camino 2 es distinto del trabajo por el camino 1, este es el trabajo por el camino 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Uno puede hacer explícitamente estas integrales si ya conoce alguna dependencia para la presión con el volumen, en el caso de un gas ideal, lo podría hacer sin problemas. Pero gráficamente ahí ya se ve que son diferentes. El segundo ejemplo de trabajo es el trabajo que uno necesita hacer para cargar una batería. Pensar en una batería como un sistema termodinámico
Carga de una batería. Esta es la batería como sistema termodinámico. Estas baterías suelen tener una diferencia de potencial, suelen tener una Estas son las variables que caracterizan a este sistema. Una diferencia de potencial, una carga y otro de los parámetros o de las variables que afectan el funcionamiento de una batería es la temperatura. Estas son las variables típicas para describir esto. Esto está, digamos, representando esta diferencia de potencial. Y cuando uno quiere cargar una batería, lo que tiene que hacer es poner en contacto esa batería con una fuente externa de tensión para invertir los procesos químicos que ocurren en la batería y poder recargarla. Entonces, típicamente lo que hace es, si tiene la batería ahí, la conecta con una fuente de tensión. Esta fuente de tensión tiene una tensión externa y acá tenemos la tensión de la batería. Y para cargarla lo que tenemos que hacer es el trabajo eléctrico que es el producto de la tensión externa por la variación de carga que se produce en la batería por la aplicación de esa tensión externa. La forma de hacer la carga reversible de una batería ocurre cuando hay una diferencia infinitesimal entre la tensión interna y la tensión de la fuente. Si esa diferencia es infinitesimal, entonces el trabajo es básicamente E por dz. Es exactamente lo mismo que con la presión, pero con variables por ahí con las que uno está menos familiarizado. Este es el trabajo externo. Si esto es un diferencial más grande que la tensión de la batería, bueno, básicamente esto es lo mismo que esto y podemos reemplazar la variable externa por la variable interna. Ahora, en general, todo proceso real no es reversible, como decía recién. La irreversibilidad en el caso de una batería se debe a que hay fenómenos disipativos, hay resistencias en el interior de ese dispositivo, y esos fenómenos disipativos hacen necesario que la tensión externa sea más grande que la tensión interna en una cantidad finita. La carga irreversible, que es el proceso real, y no es irreversible en el sentido de que la cargas y nunca más la descargas, es en el sentido termodinámico, tiene que ver con que hay una resistencia interna. Todo esto es la batería, esto es la resistencia interna que tiene el dispositivo. Entonces, cuando la conectamos con la fuente, la tensión externa tiene que ser la tensión interna más una cantidad finita. Y esa cantidad finita es el producto de la resistencia por la corriente, donde la corriente es la variación de la carga con el tiempo. En ese caso, el trabajo es esto,
que a su vez es esto. Esto de acá es el trabajo reversible y el trabajo irreversible tiene que ser un poco más grande, tanto más grande cuanto mayor sea la resistencia o cuanto más rápido querramos cargar la batería, cuanto más grande sea la corriente. ¿Se entiende la analogía, el problema? Se puede hacer una analogía tal cual de esto con el problema anterior que mirábamos de la presión, donde reemplazamos esto por la fricción y hay una relación 1 a 1 con eso. Este ejemplo busca un poco mirar variables diferentes, es un sistema termodinámico tan válido como cualquier otro. Anoto algunas expresiones más de otros tipos de trabajo que pueden aparecer en algún momento por ahí, sin justificar su procedencia en detalle. Los que estén interesados en el libro de Atkins o en otros libros específicos de cada uno de los temas están siempre desarrolladas las expresiones que voy a anotar. Otros tipos de trabajo. El primero es el tradicional mecánico, trabajo de una fuerza, que también puede ser una tensión. O sea, si tenemos un cuerpo unidimensional, una barra sobre la cual hacemos una fuerza, la consecuencia de aplicar esa fuerza puede ser elongar un poco esa barra, cambiar su longitud en diferencial L. En ese caso el trabajo es F por dl. No hay nada extraordinario en ese caso. Después tenemos también el trabajo para crear la superficie diferencial, o para crear o para aumentar la superficie ideal de un cuerpo. La superficie, vamos a anotarlo acá, diferencial A, con una tensión superficial gamma, en ese caso esto es gamma por diferencial A. La tensión superficial es la fuerza que ejerce una superficie sobre los bordes. Digamos que si uno tiene una película sobre un aro, sobre ese aro hay lo que se llama una tensión superficial. Y si uno quiere aumentar el área de esa membrana, tiene que hacer este trabajo. Es el fenómeno por el cual los insectos se pueden parar en el agua sin hundirse, ¿no? Esta misma tensión es la fuerza que los sostiene. Después tenemos el trabajo para polarizar un material, un trabajo eléctrico diferente, trabajo para polarizar un material. Con un campo eléctrico E. Y donde P es la polarización, el momento dipolar total. En ese caso la expresión es E por dP. El producto de la variación de la polarización por el campo eléctrico. Esto es pensando en un material que tiene propiedades uniformes, isótropos, etc. Si no, la expresión es un poco más compleja, es tensorial en general. Y el análogo magnético, ¿cómo lo anoté acá? Sí, magnetizar. Trabajo para magnetizar un material. B es el campo.
y m es el momento magnético total. Y aquí tenemos dW igual a B sobre dm. Mirando todas estas expresiones y las que vimos antes, lo que uno ve es que en general tiene un diferencial de trabajo que tiene la forma I por diferencial X, donde esta I es una fuerza generalizada, no en el sentido mecánico, sino en el sentido de que es la generalización del trabajo mecánico, fuerza generalizada, que es una cantidad intensiva, y después tiene un desplazamiento generalizado, que es una variable extensiva. La fuerza generalizada puede ser la presión, la tensión, la fuerza, la tensión superficial, el campo eléctrico, el campo magnético. Y el desplazamiento generalizado puede ser el volumen, puede ser la carga, un desplazamiento tradicional, la variación del área, la variación de la polarización, la variación de la magnetización, etc. Hay muchas interacciones más que no están acá, pero siempre los términos de trabajo tienen esta forma. Y eso es lo que facilita también cómo incluirlos en la primera ley. Si uno tuviera alguno de estos sistemas, o un sistema, no sé, que combina varias de estas interacciones, en la expresión de la primera ley, en el término de trabajo, tiene que poner tantas contribuciones como interacciones haya. No va a ser lo habitual en los ejercicios, pero en la vida real puede ocurrir. ¿Alguna pregunta de esta parte? Hacemos un intervalito y después vamos a los ejemplos. 15. Así no se hace tan tarde. 3 ejemplitos de aplicaciones de la primera ley, si alcanzamos con el tiempo. El primero tiene que ver con la definición de las capacidades caloríficas. Estas cantidades son básicamente cuánto calor tengo que entregar a algún sistema para cambiar la temperatura en una determinada cantidad, siguiendo un proceso particular. Digamos, dependen las capacidades caloríficas de qué manera estoy entregando ese calor, sea volumen constante, a presión constante, a la variable que sea constante. Es una idea bastante antigua. Originalmente se pensaba que la capacidad calorífica no dependía del sistema, sino que simplemente dependía de cuánta masa uno tenía. Después, poco a poco, se fue descubriendo que la naturaleza de la sustancia influía en cuánto calor tenía que uno darle a esa sustancia para cambiar la temperatura en 1 grado. Y hoy en día sabemos que son cantidades fundamentales para acceder experimentalmente a las propiedades de un sistema. Entonces, la definición de capacidad calorífica es la siguiente. Cx es el límite cuando delta T tiende a 0 de Q sobre delta T a X constante. Esto es la capacidad calorífica a X constante. El cociente del calor que tuve que entregar al sistema para aumentar la temperatura en delta T, pero ese cociente hecho cuando el delta T es muy chiquitito, en el límite de delta T tendiendo a 0. Si esta cantidad se hace por unidad de masa o por mol, se convierte en una capacidad
en un calor específico. Se lo denomina calor específico y habitualmente se lo denota con una C minúscula para indicar que es intensiva. Ahora esa definición es muy bonita, pero en la práctica no funciona. Hay que pasar a llegar a definiciones un poco más prácticas. Entonces veamos en qué se convierte esa definición en un proceso a volumen constante y en un proceso a presión constante. En un sistema simple, con trabajo solo de tipo expansivo, en un proceso a volumen constante no hay posibilidad de hacer trabajo porque el volumen es constante y el trabajo expansivo implica una variación de volumen. En ese caso tenemos que el calor es igual a la variación de energía interna. Por lo tanto, esa definición es un poco más sencilla. CV, ahora V es mi X, que está definida como el límite cuando delta T tiende a 0, de Q sobre delta T a B constante, es el límite cuando delta T tiende a 0, de delta U sobre delta T a B constante. Como esas son todas funciones de estado, esto no es ni más ni menos que la derivada de U con respecto a T a B constante. Entonces, la capacidad calorífica a volumen constante es, lo repito acá para poder recuadrarlo, tiene esta forma, para un sistema simple. Porque esta identidad ocurre solo para un sistema simple. Si tuviéramos trabajo magnético o algún otro tipo de cosas, ya eso no funciona. Veamos qué pasa en un proceso a presión constante. Entonces, de vuelta, vamos a considerar un sistema simple con trabajo expansivo y un proceso isobárico, o sea, a presión constante, reversible entre dos estados 1 y 2. Ahora vamos a tener que hacer algunas cuentitas más para llegar a alguna fórmula razonable. Primero lo que hacemos es calcular la variación de energía, o sea, U2 menos U1. Esa variación de energía tiene que ser igual al calor más el trabajo. El calor lo voy a llamar Q sub P para recordar que es un proceso a presión constante y el trabajo, como es de tipo expansivo,
va a ser menos la integral de P diferencial B entre 1 y 2 por un camino isobárico, reversible. Como la presión es constante, puede salir de la integral esa y lo que obtenemos es QP menos P por B2 menos B1. ¿Están de acuerdo? Parece que sí. Bueno. Entonces ahora voy a reordenar un poquito esto. Todo lo que tenga que ver con las variables P y B lo paso para el miembro izquierdo y junto todo lo que tenga un 2 y todo lo que tenga un 1. Entonces tengo U2 más P por B2, entre paréntesis para guiar al ojo, menos U1 más P por B1 es igual a QP. Es más, podría P y P es también P2 y P1, que es el valor, digamos, la presión del estado 2 es P, así que esto lo podría también escribir como P2, B2 menos U1 más P1, B1, todo esto es igual a QP, donde estoy usando que P2 es igual a P y P1 es también igual a P. Estas combinaciones tan bonitas que aparecen de este lado, no solo aparecen en este caso, sino que aparecen en muchas situaciones termodinámicas, a tal punto que conviene darles un nombre. A esa cantidad se la bautiza entalpía, a la combinación U más P por B, y como U es una función de estado, P es una función de estado y B es una función de estado, esa combinación también es una función de estado. Entonces, H se define como U más P por B, se la llama entalpía y es una función de estado. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es básicamente H2, vamos a borrar esto y esto, o sea, esto que está acá es la entalpía del estado 2 y esto que está acá es la entalpía del estado 1. Por lo que deducimos que H2 menos H1 es igual a QP, o lo que es lo mismo, delta H es igual a QP. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Voy muy rápido o está bien? Fantástico. Entonces, si vamos ahora a CP, que era el límite cuando delta T tiende a 0, de Q sobre delta T a P constante, esto es el límite cuando delta T tiende a 0 de delta H sobre delta T a P constante, y esto es la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces podemos agregar allá arriba la otra definición de la otra capacidad calorífica, que es a presión constante. La capacidad calorífica a volumen constante es la derivada de U con respecto a T a B, y esta es la derivada de la entalpía con respecto a T a P. Nunca cruzadas. ¿Alguna pregunta de esta parte? Muy bien, seguimos entonces. Estas relaciones son importantes también porque si uno mide esto, que es algo relativamente
factible de medir, o esto, más fácil aún, siempre en el laboratorio es más sencillo, controlar la presión que controlar el volumen, o sea, mantener la presión constante es más simple que mantener el volumen constante, pero si uno mide una de estas dos, tiene acceso a una de las derivadas parciales de esta función de estado, la derivada de h con respecto a t a p o la de u con respecto a t a b. Si tuviéramos la derivada de u con respecto a b a t, tendríamos las dos derivadas parciales de u como función, pensándola como una función de t y b, y podríamos integrar la ecuación diferencial y conocer la dependencia de u con las variables de estado. Por eso estas cantidades son importantes de determinar experimentalmente o a través de algún modelo. Es la forma en que uno mide la energía o conoce cuál es la energía de un sistema o la entalpía. Ahora vamos a completar eso, vamos a encontrar expresiones también para las derivadas que nos faltan. Pasemos para eso al segundo ejemplo, que es buscar una conexión o una relación termodinámica entre Cp y Cb. Alteré el orden en el apunte. Relación entre Cp y Cb. Justamente la posibilidad de encontrar una relación entre estas dos cantidades nos permite, midiendo una, sacar la otra. Para eso vamos a hacer primero una cuenta a ojímetro, aproximada, que no es rigurosa y que no va a ser completa, y después vamos a hacer la cuenta rigurosa y vamos a comparar las dos expresiones. Entonces, cuenta aproximada. Lo voy a motivar con un dibujito pensando en un gas. Podemos pensar en un gas ideal. Digamos que tenemos una isoterma a temperatura T y una isoterma a temperatura T más delta T. Y partiendo de un estado, justo lo dibujé de tal manera que no puedo verlo bien. A ver, un poquito más cerca. Partiendo de un mismo estado acá, inicial, yo puedo ir hasta un estado final acá, 1, o un estado final ahí, 2. En este caso voy a presión constante, en este caso voy a volumen constante. Si lograra estimar cuántos son los calores que tengo que darle al sistema para moverme acá o para moverme ahí, puedo tratar, como en un caso es un calor que voy a dar a volumen constante o a presión constante, tal vez pueda relacionar esos dos calores, y esos dos calores van a poder expresarse como Cp por delta T o Cb por delta T, donde el delta T es el mismo. Entonces podría tener una relación entre Cp y Cb. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál va a ser más grande? ¿Qp o Qb? De esos dos. O sea, cuando voy por este camino a volumen constante, ¿tendré que dar más o menos calor que cuando vengo por este camino? ¿Alguien arriesga algo? ¿Qp? ¿Qp qué es? ¿Más grande o más chico? ¿Por? Qp más grande, me dicen. Por ahí, para ayudarlos, podemos pensar que si esto es un gas ideal, la energía de un gas ideal depende solo de la temperatura. Entonces, estos dos estados van a tener la misma energía más alta que este. O sea que la energía total que voy a tener que darle al sistema para ir de acá a acá o de acá a acá es la misma. Ahora, de esa energía, en un caso, yo puedo dar parte de esa energía en forma de trabajo o parte en forma de calor, o por ahí tengo que hacer trabajo para alcanzar ese estado. Y eso puede hacer que haya alguna diferencia en los calores que estoy intercambiando en un caso o en el otro. Eso es una buena idea. A volumen constante el trabajo es cero. Habíamos visto que el trabajo era el área en un diagrama PV por debajo de la curva. En el proceso a volumen constante el área es una rayita, es un conjunto que no tiene área, es unidimensional, así que el trabajo es cero. Ahora, si voy de acá a acá a presión constante, ahí voy a tener que hacer
este trabajo. ¿Sí? Si tengo que hacer ese trabajo para llegar de acá a acá y tengo que llegar a la misma energía, este trabajo que lo tengo que hacer lo tengo que entregar al medio. Voy a tener que poner más calor para llegar a la misma energía habiendo invertido trabajo en expandir este sistema. Entonces, efectivamente, QP esperamos que sea mayor a QB. De hecho, podríamos decir que QP es aproximadamente QB más P por delta B, donde delta B es el cambio de volumen, este que está acá, en el proceso a presión constante. ¿Sí? Pongo aproximado porque esto es una cuenta aproximada, faltan más cosas acá, que no es evidente de ver de esta manera. Si me creyeron acá, ya estamos casi, porque QP, si estos cambios no son muy grandes, de tal manera que las capacidades caloríficas las pueda considerar aproximadamente constantes en el rango en el que estamos moviendo estas variables, lo puedo escribir como CP por delta T. Y QB lo puedo escribir como CB por delta T. Esto escribirlo así. Y ahora dividir por delta T. Y tener acá P de B a dt. Y esto le pongo un P constante porque este es el delta B que correspondía al proceso a presión constante. Por lo que llegaría a ver si me estoy olvidando algo. No, está bien. Por lo que podríamos terminar escribiendo esto como que CP es aproximadamente CB más P por la derivada parcial de B con respecto a T a P constante. O sea, algo que está relacionado con el coeficiente de expansión térmica, ¿no? Que era lo que habíamos visto en las primeras clases. Habría que multiplicar y dividir por un volumen ahí, pero cómo cambiaba el volumen con la temperatura a presión constante era el coeficiente de expansión térmica alfa. ¿Está bien? ¿Los convencí más o menos? Bueno, vamos a la cuenta, al cálculo riguroso ahora, para ver qué dejamos afuera con este argumento que parecía bastante sólido. La trampa está en ese dibujo. Cálculo riguroso. Estas son las cosas que uno nunca sabe por dónde empezar esto. Y después de ver muchas de estas cuentas, empieza a descubrir por dónde encararlo. Una posibilidad es empezar por la definición de CP. CP era la derivada de H con respecto a T a P. Pero a su vez H es la energía interna más P por B. Todo esto a P. Entonces, esta derivada se puede separar en du a dt a P. Como P es constante, en este término la puedo sacar afuera de la derivación. P por dB a dt a P. Y ahí alguien podría sentirse feliz y contento por un segundo si dice CP, P de dB a dt a P, y es exactamente lo mismo que habíamos escrito acá. Acá tengo la derivada de U con respecto a T, eso era CB. Más o menos. Era CB si acá había una B, acá hay una P. Si acá hubiera una B, listo, el cálculo riguroso va con la cuenta aproximada, pero tenemos una P. Tenemos que hacer algo para sacar esa P de ahí adentro. Y para sacar esa P de ahí adentro, una opción es pensar que la energía es función de la temperatura y el volumen, y a su vez el volumen es función de la temperatura y la presión. Esconder adentro de otra variable la dependencia con presión. O sea, digo lo siguiente, pensando que U de T y P es en realidad U de T, B de T, P,
ahí puedo hacer la derivada de u con respecto a t, a p constante, a través de una función de b. Ahí teníamos una identidad que nos decía que la derivada de u con respecto a t, a p, es lo mismo que la derivada de u con respecto a t, a b, más la derivada de u con respecto a b, a t, por la derivada de b con respecto a t, a p. ¿Sí? Y ahí nos acercamos a algo un poco más agradable, porque ahora sí nos apareció la b corta que necesitábamos en lugar de esta p. O sea, esto que está acá sí es CB. El problema que tenemos es que apareció un extra en la película. O sea, voy a reemplazar esto, eso ahí, acá adentro, y escribir todo, ¿sí? Reemplazando en la expresión anterior. Teníamos a la izquierda CP. En lugar de du a dt a p, pongo todo esto. O sea, pongo CB más du a db a t por db a dt a p. Y ahora copio el último término que me quedó allá, más p por db a dt a p. Y lo subo para que lo veamos mejor. Entonces ahora tenemos algo parecido a esto, CP, CB, este último término, pero hay algo ahí en el medio que antes no estaba, que se nos escapó en nuestro razonamiento. ¿Qué podemos decir de eso? Miren el segundo factor, este y este son iguales. O sea que esto que está ahí, du a db a t, que por cierto es la otra derivada parcial, tendría que tener dimensiones de presión. De hecho, se lo conoce como la presión interna. Es de alguna manera la presión que me devuelve el material si yo le quiero cambiar la energía cambiando el volumen. Si cambio el volumen, ¿cuánto cambia la energía a temperatura constante? Que esto sea temperatura constante implica que de alguna manera la energía cinética de eso es constante. Si esto es distinto de cero a energía cinética constante, esto es cómo cambia la energía potencial si yo cambio el volumen del material. Si tengo alguna interacción entre los átomos que componen ese material, si fuera un material, una fase condensada, trato de cambiar el volumen, estoy alterando las interacciones y eso me altera la energía. Esta presión interna es lo que nos comimos ahí y de alguna manera yo lo llevé a eso a propósito diciendo, bueno, imaginemos que es un gas ideal, qué sé yo, tiene la misma energía acá arriba que acá abajo. En un gas este término es cero, sobre todo en un gas ideal, ¿no? Porque en un gas ideal no hay interacciones. Si yo cambio el volumen del gas, la energía del gas no cambia. De un gas ideal. En un gas real hay alguna contribución acá. Entonces, la cuenta involucra esta presión interna y para poder ponerla en una forma más amigable, lo que voy a hacer es invocar una relación que todavía no conocemos, sin demostración. La demostración se las prometo para dentro de algunas clases. Esto es como si fuera invocar como si fuera un hechizo mágico, invocando la ecuación termodinámica de estado. Esta es una ecuación que se deduce de la segunda ley, que vale para cualquier sistema simple, no es que valga para un gas o para una sustancia en particular.
esa ecuación dice du a dB a t es igual a menos P más T por dP a dt a B. Recuerden que es algo general, lo solemos abreviar como ET. Y eso lo que permite hacer es eliminar justamente de esa expresión de allá, de esta expresión que quedó ahí tapada, esta derivada que es difícil de relacionar con cosas medibles. El resto de las cosas, CP, CB, esto estaba conectado con alfa, son todas cosas a las que uno podría acceder experimentalmente. Entonces voy a reemplazar esto ahí adentro. Y ya estamos llegando. Entonces, reemplazando. Fíjense que afortunadamente hay un menos P acá, que cuando lo reemplace ahí se va a ir con el más P. Así que solo va a quedar el término este multiplicado por la derivada de B con respecto a T a P constante. Tenemos CP igual a CB, entonces más T dB a dt, dP a dt a B, eso es esta parte que está acá, y lo tengo que multiplicar por dB a dt a P. Y ahora la cosa está un poco más agradable. Este era el coeficiente de presión interna que habían relacionado con alfa y kappa. Era alfa sobre kappa, ¿no? ¿Se acuerdan? En algún ejercicio. Esto era alfa sobre kappa T. Y esto que está acá, si multiplico y divido por B, esto de acá es alfa. Así que tenemos que CP es igual a CB más T por B por alfa cuadrado sobre kappa T. Y esta es la relación final completa entre CP y CB. Todas cosas medibles. Alfa, kappa, CP, CB. Si CB uno no lo puede medir, CP seguro lo puede medir. Alfa, kappa, volumen, temperatura. Todo muy bonito. ¿Qué vemos acá? Habían ustedes con bastante idea sugerido que QP era mayor que QB y eso de alguna manera se arrastra hasta acá. Acá podemos ver que CP es en general mayor que CB, porque este término que está acá, la temperatura es algo positivo, el volumen es algo positivo, kappa T es algo positivo por condición de estabilidad, y alfa, que es el que podría eventualmente ser negativo o positivo, depende de eso, no tiene un signo definido, afortunadamente está al cuadrado. Así que CP es siempre más grande que CB, salvo que uno se vaya al límite de T tendiendo a cero, en cuyo caso esta diferencia se hace cero. Además de que las capacidades caloríficas van a cero, la diferencia también, bueno, si van las dos a cero, la diferencia va a cero. No es tan sencillo ver que este término no diverge, necesitamos ver la tercera ley para eso, que le pasa a las cosas en el límite de T tendiendo a cero, pero por ahora créanme que este término no trae ningún tipo de problema y que solo CP se parece a CB en el límite de T tendiendo a cero. Si no, en general, CP es más grande que CB. Preguntas, comentarios. Sí. No hay nada, son todas funciones de la temperatura, de los parámetros. Sí, de las variables, todas las cosas que están aquí son función de las variables de estado del sistema. En general son función principalmente de la temperatura. Depende de qué es lo que uno está estudiando, por supuesto. Si es un gas, el volumen juega un papel importante. Si es una fase condensada, la dependencia fuerte es con la temperatura. Pero esto que acá ligeramente uno escribe
no como funciones, son funciones, ¿no? Lo que pasa es que si empezamos a poner todas las variables se convierte en una expresión pesada de leer. Está puesta así para que sea más clara a la vista, pero son todas funciones. Son todas funciones. Claro. Y integrando respecto a T el CP obtienen el calor o en un proceso a presión constante, etc. Después también, es más, no solo el calor, sino que más interesante, ya lo borré por ahí, pero integrando respecto a T CP, tenés la integral de la entalpía. O integrando CB respecto a T, tenés la integral del volumen en un proceso a volumen constante. Si tenés la otra derivada de la energía con respecto al volumen, que también depende de P y esto que es alfa sobre kappa, cosas medibles, tenés la otra derivada y con eso armás toda la energía interna de un sistema. Con este, es más, los aliento a que encuentren la expresión para la energía de un gas ideal. Es algo relativamente sencillo, con un poco estas expresiones. Hay que saber algo. Si uno supone que el CB es constante para un gas ideal, que es una constante, que esa derivada es una constante, esta derivada la puede calcular para un gas ideal y obtener la expresión completa para la energía de un gas ideal, de la que deberían encontrar lo que dije hace un ratito, que la energía era solo función de la temperatura. O sea, esta derivada para un gas ideal debería dar 0. ¿Qué otra pregunta? No hay más comentarios. Bueno, les muestro algo relativamente cortito como una tercera aplicación que me parece que es interesante, que es el balance energético en la Tierra. Es algo entretenido, no es tan pesado como estas cuentas. Esta figura que está acá es un esquema de todos los procesos de intercambio de energía, no de todos, de los principales procesos de intercambio de energía en la Tierra. Antes de analizar en detalle la figura, pensemos un poquito a la Tierra como sistema termodinámico súper simplificado. ¿Es un sistema abierto o un sistema cerrado? ¿Qué piensan ustedes? Abierto. La Tierra, ¿por qué? ¿Con quién intercambia masa? Ok, está bien. Me dicen que las partículas livianas que componen la atmósfera, los gases más livianos, se escapan de la atmósfera. ¿Es cierto eso? Pero comparado con la masa de la Tierra, los gases, el hidrógeno se puede ir, pero los otros gases se quedan, y comparado con la masa, digamos, de la parte continental, es una parte relativamente despreciable. Si despreciamos esa pérdida de masa, también podría haber... ¿Hay alguna otra pérdida de masa en la Tierra? Algún asteroide, sí, esperemos que no sea grande porque podemos terminar todos como los dinosaurios, pero si cae algún asteroide o algún meteorito, aporta algo de masa, con suerte balancea lo que se va, pero bueno, de masa de distinta composición, pero si despreciamos los asteroides y el gas que se puede perder, uno podría imaginar que es un sistema relativamente cerrado. O lo que podríamos eventualmente hacer es comparar la energía asociada con esa pérdida de masa y con esa ganancia de masa con la energía que proviene del Sol, que es el aporte principal de energía a la Tierra en su conjunto, teniendo en cuenta la parte continental y la atmósfera. Si el sistema es cerrado, o me creen que aproximadamente lo podemos considerar cerrado, podemos aplicar la versión de la primera ley que acabamos de ver hace un rato. La forma de cambiar la energía de un sistema cerrado es a través de trabajo o a través de calor. ¿Hay algún trabajo sobre la Tierra como sistema? No, ¿no? La fuerza gravitatoria no hace trabajo, mantiene en órbita estable por ahora. No hay ningún otro tipo de interacción. O sea que la única forma de intercambiar energía con la Tierra es a través del calor. La Tierra globalmente, si la miramos en una escala amplia, digamos, año, o no diaria, uno puede considerar que está en una especie de estado estacionario. O sea que las variables
a nivel promedio están constantes, despreciando el cambio climático y cosas por el estilo. Si está en estado estacionario, o si suponemos que aproximadamente está en estado estacionario, el cambio de energía tiene que ser cero. O sea que no tiene que intercambiar una cantidad neta de calor. Eso es lo primero que está representado en esta figura. Toda la ganancia de energía es a partir de la energía solar que viene en forma de radiación, es calor, son 342 watts por metro cuadrado, y toda la energía que pierde la Tierra tiene que sumar estos 342. De esta energía que incide, 107 watts por metro cuadrado directamente se van reflejados. Y estos 235 que sumados con esos dan 342, es la cantidad que emite la Tierra globalmente en forma de radiación. ¿Qué es esto de la radiación? El Sol se puede aproximar su comportamiento, la capa exterior, la fotosfera, como si fuera un cuerpo negro. La fotosfera tiene una temperatura cercana a los 6000 Kelvin. Cualquier cuerpo que tenga partículas cargadas y que tenga una temperatura finita, las partículas cargadas se están moviendo. Como consecuencia de ese movimiento hay una aceleración y como consecuencia de esa aceleración están emitiendo radiación. La característica de esa radiación depende de la temperatura, es la radiación térmica o la radiación de cuerpo negro, tiene una distribución en frecuencias o en las longitudes de onda de esa radiación, y el Sol emite un montón de energía. De toda la energía que emite el Sol, si uno observa cuánto llega al ángulo sólido que subtiende la Tierra, a la distancia entre el Sol y la Tierra, y divide esa energía por la superficie de la Tierra, da esos 342 watts por metro cuadrado. Esa es toda la energía que viene del Sol y que llega a la Tierra en forma de radiación. De eso, 77, dijimos recién que, perdón, no, 77 no, 107 se reflejan, 30 en la superficie de la Tierra, 77 en la atmósfera. El resto se absorbe, una parte por la superficie y otra parte por la atmósfera. Si no hubiera atmósfera, todos estos procesos que están acá desaparecerían. Esta cantidad que entra a la atmósfera y esta cantidad que se refleja en la atmósfera, uno la podría redireccionar a la Tierra, ver qué proporción se reflejaría y qué proporción sería absorbida por la superficie. Lo que queda es algo así como 290 y pico, 291 watts por metro cuadrado sería la energía absorbida neta por la superficie si no hubiera atmósfera. Si no hubiera atmósfera y la Tierra tuviera que estar en estado estacionario, toda esa energía que absorbe la tiene que emitir, y la tiene que emitir como cuerpo negro. Para emitir en forma de radiación como cuerpo negro una energía de 291 watts por metro cuadrado, la temperatura que tiene que tener la Tierra, o que tendría que tener la Tierra, sería de menos 5 grados centígrados. O sea, si no fuera por la existencia de la atmósfera, nuestro planeta estaría en equilibrio con la radiación que viene del Sol a una temperatura mucho más baja de la que está. Estamos a una temperatura más alta porque existe la atmósfera, y además de esta ganancia de energía desde el punto de vista de la superficie de la Tierra, tenemos esta ganancia que son 324, casi el doble de la energía que viene directamente del Sol. Esta parte viene reemitida por la atmósfera. Eso es una consecuencia del efecto invernadero, que es algo positivo, porque justamente sumando estos 324 más estos 168, no me acuerdo exactamente cuánto da, 390, creo que, no, 492, si ya no sé sumar los números, estoy mal. 168 y 324 da 492, y toda esa energía es la que tiene que devolver la Tierra. Una parte va por otros procesos, pero básicamente lo que está devolviendo en forma de radiación es 390. Esta energía corresponde a la energía que irradia un cuerpo negro a 15 grados, que es más o menos la temperatura media de la Tierra. El efecto invernadero funciona porque
las longitudes, la distribución en energía, en longitudes de onda de la radiación es diferente dependiendo de la temperatura del cuerpo negro. El Sol tiene una temperatura de 6.000 Kelvin. De estos 342, observen que principalmente casi la mitad es directamente absorbida por la superficie, o sea, atraviesa la atmósfera. Mientras que de la parte que devuelve la Tierra, una parte muy chiquitita, un poquito más del 10%, es la que atraviesa directamente la atmósfera. Porque la radiación que emite la Tierra tiene una distribución en longitudes de onda diferente y los gases que están en la atmósfera tienen una absorción selectiva dependiendo de esa longitud de onda. Entonces, por eso, de esta radiación, de los 350 que vienen acá, 324 nos lo devuelve la atmósfera. Nos lo devuelven principalmente los gases de efecto invernadero, que son el vapor de agua y el dióxido de carbono. La acumulación extra de gases de efecto invernadero, producto de la actividad del hombre, principalmente el dióxido de carbono, que es uno de los productos del uso de los combustibles fósiles, hace que haya más concentración de gases de efecto invernadero y que por lo tanto de alguna manera la atmósfera devuelva más radiación hacia la Tierra. Si devuelve más radiación, para estar en estado estacionario, para que la suma de todo esto dé cero, tiene que devolver más. Para devolver más tiene que aumentar su temperatura. Y esa es la causa del incremento de la temperatura global del planeta. Básicamente estamos yendo hacia un cuerpo negro más caliente para poder devolver todo lo que nos está dando la atmósfera por el aumento de los gases de efecto invernadero. O sea, la primera ley la aplicamos en la superficie, en la atmósfera, en la Tierra completamente, y de hecho para los estudios que se hacen para tratar de mitigar todos estos efectos, el pedir que esto sea una suma igual a cero es fundamental porque no todas estas cantidades se pueden medir con precisión. Esta figura que está sacada de un paper cumple estrictamente eso porque de hecho se usó la condición esa de la primera ley de la termodinámica para estimar algunas cantidades que no se pueden medir. ¿Alguna preguntita de esto? Les muestro una última tablita con algunos números que pueden ser entretenidos, si es que un número puede ser entretenido. La primera es cuánta es la energía solar total que se recibe por año en la superficie de la Tierra. Son 4 por 10 a la 24 Joule. No nos dice demasiado, pero si miramos cuál es la energía total que utilizan los humanos, que utilizamos los humanos es 4 órdenes de magnitud menos que eso. O sea, si pudiéramos capturar toda la energía que viene del Sol, o en realidad 4 órdenes de magnitud menos que eso, no tendríamos problemas energéticos. Solamente usamos un 2% de esta energía es solar. Después, otro número curioso es cuánta energía disipa por año la población mundial. Una persona más o menos disipa una potencia de 100 watts. Somos bastante eficientes para 100 watts comparado con lo que disipa una computadora, por ejemplo. Si multiplicamos la población humana por los 100 watts y lo integramos en un año, nos da una energía que es solo un orden de magnitud menos de lo que gastamos en todos los dispositivos que usamos. Mientras que la energía que absorbe la biosfera a través de la fotosíntesis es por lo menos un orden de magnitud más grande que la que usamos y 2 órdenes de magnitud más grande que la que disipamos. Finalmente, el último numerito es este de la energía geotérmica que fluye anualmente hacia la superficie de la Tierra, que es 10 a la 21 Joule, mayor a la que usamos anualmente. O sea, también podríamos resolver los problemas energéticos si lográramos utilizar todo esto, que por ahí es un poco ambicioso, obviamente, pero la energía solar es una alternativa un poco más interesante, ¿no? No les voy a vender ningún panel ni nada, no se preocupen, no trabajo en eso, pero es solo... ¿Querías hacer alguna pregunta? No. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Y sí, de alguna manera sí. Es un estacionario muy entre comillas, ¿no? No funciona en un día, no funciona en un mes, funciona. Además, estamos pensando en la Tierra globalmente, los polos
tienen otras temperaturas, la cantidad de energía que llega depende de cómo inciden los rayos solares, hay que tener en cuenta el ángulo, etcétera, pero bueno, globalmente es un estacionario y de alguna manera es una deriva que sí, nos está sacando del estacionario. Y el sistema responde, como todo sistema termodinámico, tratando de mantenerse en el estado estacionario. La cuestión es si nosotros vamos a seguir siendo estacionarios o no. Pero, bueno, si no hay más nada...